Ahora, cuando mire la barrita empezar, comienza a hablar. Muy bien. Muy buenas tardes, una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta tercera edición que está a cargo del doctor Daniel Rodríguez Carreiro sobre el tema, las ideas sobre los indígenas de los marxistas latinoamericanos. Las dos conferencias anteriores pues, han sido pues muy completas en su contenido, en todo el bagaje cultural y también académico que tiene el doctor Carreiro. Y bueno, vamos hoy a darle la cordial bienvenida a esta parte 2. Y bueno, y sin más preámbulos, porque lo hemos presentado ya en la primera conferencia, le damos la bienvenida al doctor Daniel Rodríguez para que inicie usted con la conferencia. Bienvenido y adelante. Pues muchas gracias, gracias una vez más por la invitación. Entonces, en las dos conferencias anteriores estuvimos viendo distintos aspectos del marxismo en América Latina. En primer lugar, vimos también, hicimos un pequeño recorrido sobre la biografía de Marx y sobre sus pues, puntos de vista que no eran particularmente favorables a culturas indígenas, era bastante racista, pero además vimos también cuál era su teoría y las críticas y las contradicciones que existen a la propia teoría marxista. Después vimos cómo esa teoría o eso pues se empezó a introducir en países de América Latina, sobre todo como resultado de la llegada de inmigrantes europeos a distintos países latinoamericanos, y vimos algunas de las principales variantes de lo que podemos denominar pues un marxismo más clásico, más ortodoxo, y cómo intentaban pues, responder a la cuestión de las poblaciones indígenas y las diferencias culturales que existían en el seno de los países de América Latina. Y vimos que pues, le resultaba teóricamente bastante difícil, porque dentro de la teoría marxista no hay espacio realmente para cuestiones culturales, puesto que la principal división que planteaba Marx era una división de clase, una división económica en la que los proletarios supuestamente estaban oprimidos por los capitalistas y entonces ellos eran los agentes de la revolución. Y muchos de los marxistas de América Latina, sobre todo los de la versión más ortodoxa, que a veces también se denomina como stalinista, pues eran partidarios de que los indígenas se convirtieran en proletarios, abandonaran sus costumbres o sus tradiciones y al convertirse en proletarios podrían también participar dentro de la revolución marxista. Y vemos también como resultado que en algunos países pues las guerrillas marxistas pues también realizaron actos de violencia contra estas poblaciones indígenas y pues ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que vamos a hablar, como eso ya lo vimos en las otras dos conferencias, de lo que vamos a hablar en la conferencia del día de hoy es cómo evolucionó el marxismo, sobre todo a partir de los años 90, años 80 o años 90, y qué influencias pues, tuvo la visión sobre los problemas de las poblaciones indígenas en los países de América Latina, cómo reaccionaron sobre todo los teóricos de izquierdas a la evolución o la transformación o el abandono en muchas ocasiones del marxismo clásico. Y antes de hablar de los efectos que se vieron en América Latina, pues es conveniente explicar también de forma global cómo fue esa transformación del marxismo. Entonces, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que Marx realizó determinadas predicciones históricas. Por ejemplo, decía que los proletarios en los países capitalistas, en los países occidentales, en países como Inglaterra o como Alemania, pues que los proletarios cada vez se iban a empobrecer más y más y más, de tal forma que llegarían a vivir en una situación donde prácticamente no tendrían nada para sobrevivir. Habría un progresivo proceso de pauperización. Otra predicción que realizó es que
pues se reduciría también progresivamente la clase media y que cada vez más pues habría un pequeño grupo, un grupo ínfimo de capitalistas que controlarían toda la riqueza y que todos los demás serían pobres. Estas predicciones, según él, estas condiciones llevarían a que los proletarios se rebelasen, realizasen la revolución en los países occidentales capitalistas y eso llevaría pues a la aparición del comunismo, la dictadura del proletariado y el abandono del capitalismo. Como estas predicciones fracasaron sistemáticamente, pues los intelectuales de izquierdas, los intelectuales marxistas, quedaron cada vez más desprestigiados intelectualmente. No solo no se produjo un proceso progresivo de pauperización de los proletarios, sino que las condiciones de vida de las clases trabajadoras en los países capitalistas fueron progresivamente mejorando. No solo eso, sino que los países que aceptaron, adoptaron economía de tipo capitalista, aceptaron el libre mercado en otros lugares diferentes de los países occidentales, también pues experimentaron una gran mejora en sus condiciones de vida. Esto lo pueden leer, por ejemplo, en el libro de Hans Rosling, Factfulness, o también en el libro de Steven Pinker sobre la ilustración, o hay muchas obras relacionadas con la mejora de las condiciones de vida en países no occidentales. Por ejemplo, cuando China o la India abandonaron las políticas comunistas de planificación central, pues en muy pocos años consiguieron, al adoptar reformas de libre mercado, que casi 1.300 millones de personas salieran de la pobreza extrema. Y de hecho, esa pobreza extrema que podemos comprobar desde los años 90 cómo se está reduciendo de una forma espectacular. Eso no quiere decir que no existan cosas que mejorar, que no exista todavía el problema de la pobreza, pero en comparación con décadas anteriores, la mejora es espectacular. Y eso se debió sobre todo a que estos países, sobre todo países asiáticos, pues adoptaran reformas de mercado. Entonces, como esta característica, esta predicción del marxismo no se llegó a cumplir, estas tres predicciones del marxismo no se llegaron a cumplir, y además con el golpe que recibió el marxismo como programa intelectual y programa político con la caída de la Unión Soviética, pues muchos intelectuales intentaron responder a esa crisis. Por un lado, una crisis de tipo intelectual, pero por otro lado, una crisis de tipo política, porque se había perdido pues, el que fue el principal referente político del comunismo en el mundo. Entonces, ¿qué soluciones intentaron buscar los intelectuales de izquierdas? Stephen Hicks, en un libro que se llama Explicando el posmodernismo, dice que hubo tres grandes formas de intentar resolver este problema. Entonces, la primera fue que en lugar de decir que el problema era la pobreza, es decir, en lugar de insistir en que los proletarios cada vez iban a ser más pobres, se cambió el centro ético de la cuestión para empezar a hablar sobre todo de la desigualdad. Porque tengamos en cuenta que cuando Marx y los marxistas y también los comunistas como Plejánov o como Bukharin criticaban al capitalismo, decían o indicaban claramente que no iba a ser capaz de mejorar las condiciones de vida de los proletarios. Y esto no se produjo. Entonces, para resolver este problema, en vez de fijarse en la mejora de las condiciones de vida, en la mejora absoluta, nos fijamos, o los intelectuales de izquierdas se empezaron a fijar en la mejora relativa. Es decir, aunque los proletarios o aquellos que son más pobres, aunque estén mejorando de una forma sustancial en su calidad de vida, aunque sean más ricos, tengan mejores condiciones, pues si nos fijamos en los que son más ricos que ellos, entonces ahí podremos tener, según estos izquierdistas, algo que criticar. Entonces, a partir sobre todo de los años 90, los intelectuales de izquierdas van a empezar a hablar de la desigualdad como el principal problema. Desde mi punto de vista, esto es un terrible error, la idea de la desigualdad. Y esto es algo que, por ejemplo, pues
fue también un empeoramiento incluso de la situación en relación con los marxistas, porque los marxistas, a pesar de que tenían una teoría incorrecta, su principal interés era crear riqueza, era crear una mejora de las condiciones de vida. Y con este cambio se empieza a fijar uno en la desigualdad, pero el problema principal es, desde mi punto de vista, debería ser la pobreza. Esto es un punto de vista que mantienen otros teóricos que no son pues, anarcocapitalistas como yo, sino que son más bien de izquierdas, como por ejemplo Harry Frankfurt, un filósofo norteamericano que desarrolló una teoría que llama suficientarismo, que quiere decir, según su punto de vista, la igualdad no es un principio ético positivo, porque imaginemos que hay tres personas o tres tipos de personas. Hay por un lado un grupo de personas que son extremadamente pobres, hay por otro lado un grupo de personas que son clase media, que pueden vivir bien, pero que no son ricos, y por otro lado hay un tercer grupo de personas que serían pues súper ricas, que tienen yates y tienen billones y billones de dólares. Bueno, también se produce una situación de desigualdad entre la segunda clase y la tercera clase. Sin embargo, nadie se fija en esa desigualdad. Y si la desigualdad fuese intrínsecamente mala, las personas también tendrían que criticar ese tipo de desigualdad. Sin embargo, nadie lo hace. Cuando alguien critica la desigualdad, se tiende a fijar en los que tienen menos en comparación con los que tienen más. Desde el punto de vista de Harry Frankfurt, esto refuta la idea de que la igualdad es algo valioso por sí mismo. Según él, el problema es la pobreza, no la desigualdad. Y si las personas son capaces de abandonar la situación de pobreza y cada vez viven mejor, incluso aunque haya personas que vivan todavía mejor que ellas, eso no representa ningún tipo de problema. Entonces, esta solución que intentaron buscar pues, los teóricos de izquierdas, pues no fue una solución muy buena. Por ejemplo, es lo que hicieron los socialdemócratas en Europa en 1959 con el programa de Bad Godesberg. En el programa de Bad Godesberg, pues abandonaron directamente la idea de la revolución comunista por la idea de intentar resolver la desigualdad a través de las políticas públicas estatales. Pero como la desigualdad no debería ser considerada un problema, la pobreza debería ser considerada un problema, las políticas de desigualdad no son capaces de eliminar la pobreza. La única forma de eliminar la pobreza es, como diría mi maestro, a través de Miguel Anso Bastos, pues es a través de el ahorro, el capitalismo y el trabajo duro, es decir, a través de la capitalización y ese ahorro que se acumuló con esfuerzo, pues invertirlo en nuevos procesos productivos que van a incrementar el output total, la productividad total y que van a permitir que más personas puedan disfrutar de un mayor número de bienes y servicios. Entonces, esta sería la primera de las soluciones propuestas. La segunda de las soluciones sería otra también que es paradójica, que sería criticar la propia idea de riqueza, la propia idea de que la riqueza es algo bueno, algo que deberíamos perseguir. Y es curioso que ocurra esto, sobre todo con pensadores de izquierdas que supuestamente pues, están muy preocupados por la situación de los pobres, pero resulta que hay muchos de ellos que empezaron a criticar, por ejemplo, el crecimiento económico. Entonces se ve sobre todo con el traslado que hubo, sobre todo, hacia las ideas ambientalistas, pero no ambientalistas en el sentido, porque una idea general es que cuando los países o las personas se vuelven más ricas, entonces pueden preocuparse todavía más del medio ambiente, pero que cuando son muy pobres, pues tienen otras preocupaciones más importantes. Entonces, si conseguimos que las personas se desarrollen económicamente, que cada vez pues tengan una mejor calidad de vida, también se preocuparán posteriormente pues, de tener un medio ambiente mejor cuidado. Sin embargo, cuando se le da la vuelta a esta situación y se pone como principal interés el medio ambiente, entonces se produce sobre todo pues, un cambio importante en la forma de afrontar los problemas políticos. Algunos autores le llaman a este punto de vista biocentrismo. Es decir, se considera a la naturaleza como un bien en sí mismo, como si fuera una especie de ser vivo.
Y entonces empieza a hablar de cosas como los derechos de la naturaleza o los derechos de la tierra, como si fuera más importante o estuvieran en contraposición, en lucha con los derechos de las personas. Y esto entonces, por ejemplo, lleva incluso a que haya autores que hablen del decrecentismo, de que los países tienen que buscar no solo ya no crecer económicamente, sino decrecer económicamente. Evidentemente, estas medidas solo provocarían la muerte de millones de personas, porque no puedes mantener a las... pues ahora creo que hay como más de 8.000 millones de personas viviendo en el mundo, pues si no eres capaz de tener un sistema económico que sea capaz de producir bienes suficientes para todos ellos. Y el sistema económico que es capaz de conseguir eso es el capitalismo. Entonces también se habla, por ejemplo, de la reducción, de que el capitalismo provoca la eliminación de o el agotamiento de los recursos naturales. Esto no nos da tiempo a explicarlo en esta clase, pero realmente los recursos naturales, cuando tienes un sistema, una economía de mercado con precios, no se llegan a agotar, porque cuando un bien o un recurso natural empieza a ser muy escaso, se incrementa de precio. Y cuando incrementa de precio, aparecen incentivos para que las personas, desarrollando su capacidad empresarial, busquen otras alternativas con otros recursos que hasta el momento no se habían utilizado, porque existe una ventaja económica en caso de que sean capaces de desarrollar esas nuevas formas de producción. Por ejemplo, el petróleo nunca fue considerado un recurso, pues prácticamente hasta el siglo XIX, cuando a alguien se le ocurrió que podía servir como combustible. Entonces, cuando tenemos un sistema que permite pues, la fluctuación de precios, que nos indican el valor y la escasez de un determinado recurso, eso nos proporciona también los incentivos necesarios para que aparezcan nuevas alternativas que antes no podían aparecer porque no existían esos incentivos necesarios. Entonces, no solo no es verdad que los recursos no se agotan en el sistema capitalista, sino que si fuese verdad que los recursos se agotan, eso va a ocurrir con todos los sistemas económicos. Por lo tanto, lo único que vas a tener, si tienes menos personas, es prolongar la agonía un poco más, pero llegará un momento en que los recursos se agoten y todas las personas se tengan que morir. Entonces, tampoco pues, es una idea particularmente buena. La tercera de las soluciones que intentaron buscar los teóricos de izquierdas tienen que ver con cuestiones epistemológicas, es decir, sobre cuestiones sobre si existe la verdad y si podemos llegar a descubrirla utilizando la razón. Y aquí es donde aparecen, por ejemplo, los pensadores posmodernistas. Los pensadores posmodernistas niegan que exista pues una verdad objetiva que podemos conocer utilizando la razón, sino que cuando hablamos o cuando hacemos argumentos o cuando proponemos cuestiones, simplemente estamos utilizando el lenguaje. Es decir, para ellos, para los posmodernistas, todo es simplemente lenguaje. Y el lenguaje no se refiere a nada externo, que podamos comprobar si el lenguaje se relaciona con cómo es el mundo, sino que solo son palabras hablando sobre palabras. Por lo tanto, como no existe una verdad objetiva, tampoco es posible llegar a convencer a otras personas a través del uso de la razón, a través de la persuasión racional. Todo se convierte en una lucha de poder. Y los posmodernistas creen que existe únicamente una lucha de poder en el que algunos grupos imponen su punto de vista sobre otros. Entonces ellos dicen que hay determinados grupos que fueron oprimidos y que esos grupos oprimidos tienen que darle la vuelta a la situación, tienen que conseguir el poder y imponer su propio punto de vista. Y al imponer su propio punto de vista, pues oprimirán a los oprimidos, a los opresores, perdón, que es básicamente, aunque no lo digan con estas palabras, la idea marxista de expropiar a los expropiadores. Solo que en este caso se transforma la clase de la que hablaba Marx, que era el proletario, ahora se rompe en muchos grupos diferentes dependiendo de los lenguajes o las tradiciones culturales o las historias de los grupos de que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, se va a hablar
de los indígenas entrarían dentro de estos grupos, pero también entrarían otros grupos étnicos supuestamente oprimidos, o también entrarían, por ejemplo, las mujeres que serían oprimidas por el patriarcado, o cuestiones relacionadas con el género o la orientación sexual. Entonces, las clases oprimidas se multiplican en lugar de corresponderse con una única clase oprimida, como era antes con el proletariado. Entonces, estos tres tipos de respuestas, la idea de que la desigualdad es lo más importante y lo que hay que combatir, la idea de que el crecimiento económico es un mal, ya no es un bien, y por lo tanto, sobre todo cuando lo relacionamos con las ideas ecologistas, tenemos que buscar otros sistemas económicos. Y la tercera, de la crítica epistemológica relacionada con el posmodernismo, va a tener mucha influencia en toda la izquierda contemporánea. Y eso va a afectar también a los pensadores o a la... no estrictamente marxistas, pero con influencia marxista en América Latina. Entonces, en América Latina, ¿cómo se ve o cómo afecta ese tipo de cuestiones? Bueno, pues podemos empezar, por ejemplo, hablando de la idea de la descolonización. La idea de la descolonización o del descolonialismo, dependiendo de cómo se traduzca del inglés, decoloniality, es una teoría que no se fija estrictamente en el cambio de gobierno. Es decir, no es como que cuando tenemos gobiernos coloniales europeos gobernando otras partes del mundo, pues que las personas que viven en esas otras partes del mundo quieran gobernarse ellas a sí mismas, sino que es algo más profundo todavía. Eso sería simplemente un proceso de descolonización. Pero la idea teórica de la decolonización es una idea que dice que los europeos, los occidentales, imponen patrones institucionales eurocéntricos sobre todos los grupos oprimidos y sobre también los países oprimidos. Entonces, ya no es una cuestión de que haya un gobernante extranjero, como por ejemplo el gobierno británico en la India, porque desde que se produjo el proceso de descolonización ya no gobiernan directamente. Ahora, el problema para estos teóricos sería que determinadas instituciones son fundamentalmente eurocéntricas y imponen el punto de vista de un grupo de personas en particular, que en este caso se relacionarían, por ejemplo, con los occidentales, sobre todo pues, si son blancos y si son hombres. Y lo que piden entonces es eliminar todo tipo de influencia de estas instituciones. Esto llega a veces a bastantes extremos bastante absurdos, como por ejemplo en Estados Unidos se habla de que este tipo de colonialismo influye en las formas y en los pensamientos de las personas y que hay que eliminarlo como si fuera una especie de enfermedad. Entonces, si alguien se comporta, por ejemplo, trabajando, siendo ahorrador, llegando, pues cumpliendo con su palabra, en algunos lugares de Estados Unidos se le llama a eso actuar como un blanco, acting white, lo cual no solo es una estupidez, porque eso es un comportamiento universal que puede realizar todo tipo de personas independientemente de su raza o de su cultura, es una forma de virtud, no está relacionado con un momento histórico del tiempo con un grupo concreto de personas. Pero además tiene efectos muy negativos porque hacen que virtudes que son necesarias para llevar una buena vida o para desarrollar un sistema económico importante, pues se pierdan. Pues esta es una de las formas de la idea de la descolonización y tiene características también epistémicas, como por ejemplo, muchas veces se dice que la idea de defender el capitalismo es una forma de imponer pues, un sistema de conocimiento eurocéntrico y que hay otras formas de conocimiento que no son eurocéntricas y que hay que defender. Y yo también estoy radicalmente en contra de esta idea por el propio significado de lo que implica la palabra conocimiento. No puede haber dos conocimientos contradictorios. Si alguien dice una proposición y esa proposición es contraria a otra proposición diferente, las dos no pueden ser verdaderas a la vez. No puede haber dos conocimientos.
o bien una de ellas es verdadera y la otra falsa, o bien las dos son falsas. Pero no hay distintos tipos de conocimiento. El conocimiento es algo que todos los seres humanos pueden adquirir, también independientemente de su cultura o de su raza. Y de hecho esto es una idea muy negativa porque impide el desarrollo intelectual o cultural de sociedades simplemente porque se asocia esa idea de conocimiento con un grupo específico, que en este caso serían los europeos. Entonces, a mí me parece que es también una idea pues negativa. Entonces, en América Latina, por ejemplo, autores que hablan de este tipo de ideas, de la descolonización, serían en México Bonfil Batalla o también, por ejemplo, Walter Miñolo, con un libro que se llama, entre otros, pues tiene un libro que se llama La idea de América Latina. Y a veces lo que intentan hacer estos autores es invertir prácticamente las ideas que tenían pues, pensadores positivistas en finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En América Latina, por ejemplo, hubo pensadores positivistas que tenían ideas también basadas en la raza, pero establecían que sería la raza blanca pues la mejor y las razas indígenas serían como razas inferiores. Entonces, por ejemplo, sociólogos como Bunge en Argentina o también como Domingo Faustino Sarmiento tenían este tipo de ideas. Bueno, pues los partidarios de la descolonización hacen algo similar, solo que invirtiendo a los buenos y a los malos. En este caso, ahora los malos serían los europeos, los criollos, los blancos. Todo lo que hicieron fue terrible, todo no tienen absolutamente ninguna característica positiva y las poblaciones indígenas son, pues todo lo que tienen son características positivas. Y básicamente también llegan ahí, depende del autor, pero hay veces donde llegan a plantear cuestiones pues también de superioridad étnica. Entonces es básicamente como una inversión de lo que se planteaba en el siglo XIX. Y tiene la idea también, algunas ideas que son pues de que hay que eliminar muchas de las instituciones occidentales y por eso en general pues son partidarios también de modificar las estructuras económicas, aunque no son directamente o estrictamente, no siguen una ortodoxia marxista, en general suelen ser críticos del capitalismo. Entonces, en Bolivia, por ejemplo, uno de los primeros una de las primeras manifestaciones de ese tipo de ideas tiene que ver con lo que se conoce como el indianismo catarista, que es una corriente de pensamiento que apareció en los años 60 y 70 del siglo XX y cuyo principal teórico es Fausto Reinaga. Entonces, Fausto Reinaga comenzó siendo marxista, pero acabó abandonando el marxismo. Sin embargo, mantuvo bastantes de las ideas generales del marxismo, como sobre todo la idea de la necesidad de una revolución y de una lucha entre dos grupos con intereses contrapuestos, solo que va a sustituir al proletariado por las poblaciones indígenas. Entonces, Fausto Reinaga va a decir que los indios y reivindica la palabra indio. Entonces ahí viene también la idea del indianismo. Entonces va a decir que los indios, primero, que el principal problema, al contrario que dirían los marxistas, no es un problema económico, sino que el principal problema es una cuestión, es un problema racial. Y entonces la liberación tiene que ser un problema de liberación racial, identificando pues, a los indios como un pueblo o una nación que está sometida por otra nación diferente, que sería la de los blancos o la de los europeos o los criollos. Y estas dos naciones son irreconciliables. No pueden llegar a acuerdos, no pueden entenderse. La única solución es tomar el poder a través de una revolución. Entonces, básicamente, el esquema es el mismo esquema que el de Marx, pero sustituyéndolo por cuestiones culturales o cuestiones pues, raciales. Y esto es lo que ocurrirá también, por ejemplo, con otros autores diferentes de la descolonización, como dijimos, como por ejemplo Walter Miñolo. Y va a ser bastante importante, por ejemplo, las ideas de Fausto Reinaga influirían en movimientos políticos en Bolivia como el movimiento indio Tupac Katari o el movimiento revolucionario Tupac Katari.
Y aunque a veces hablaban también de cuestiones de opresión económica marxista, lo mezclaban con las ideas de clase o las ideas de raza, las ideas étnicas. Entonces, esto es una representación de ese fenómeno de lo que Paul Gottfried llama la extraña muerte del marxismo. Cómo el marxismo muere en términos de falta de reputación intelectual y de desaparición de la Unión Soviética, pero se acaba transformando en luchas de tipo cultural. ¿Cuál sería la siguiente de las versiones que podemos hablar de influencia de este tipo en América Latina? Pues una muy importante fue también la del multiculturalismo. El multiculturalismo, sobre todo, pues es también una teoría política que aparece, pues, pensadores de Estados Unidos o de Canadá, por ejemplo, Viku Parekh, o del Reino Unido también, pensadores como Viku Parekh o como Will Kimlicka, pues empiezan a criticar la idea de que un Estado tiene que tener necesariamente, exclusivamente, una única cultura y que puede haber muchas manifestaciones culturales dentro de un mismo país o dentro de un Estado. Estas ideas, que desde mi punto de vista pues son perfectamente razonables, sin embargo, empiezan a tener problemas con las propuestas políticas que ofrecen tanto Wilkin Lika como Viku Parekh, porque están relacionadas con lo que hablábamos antes de la idea de la igualdad. Entonces, dicen estos autores que muchas de estas tradiciones culturales no pueden llegar a expresarse de una forma lo suficientemente digna porque carecen de recursos, y eso implica entonces la necesidad de redistribuir recursos. Otros autores, como por ejemplo Nancy Fraser, distinguen entre reconocimiento y redistribución. Y mientras que la redistribución atacaría el problema económico, luego tendríamos la idea del reconocimiento, que sería una cuestión de tipo cultural. Pero en ambos casos se defiende la idea de que un Estado con muchos poderes y una gran capacidad, pues redistribuya y haga políticas públicas que realmente implican la idea de la ingeniería social, de que se establecen políticas para pues corregir lo que se perciben como que fueron grandes injusticias históricas a lo largo del tiempo. Y este punto de vista pues tiene varios problemas. El primer problema que podemos achacar es eso, que realmente también vuelven a copiar, irónicamente, ideas que se crearon durante el siglo XIX o sobre todo el siglo XX. La idea, por ejemplo, del indigenismo clásico, el indigenismo que apareció en México con los estudios de antropología, era un estudio o un grupo de ideas que intentaba la asimilación cultural de las poblaciones indígenas, que las poblaciones indígenas pues abandonasen también sus tradiciones culturales, sus idiomas y se integrasen en la cultura nacional, e intentaban desarrollar eso a través de políticas públicas desarrolladas por el Estado. Era un programa de ingeniería social. Bueno, pues lo que hacen muchos de los defensores de los multiculturalistas, del multiculturalismo, es básicamente lo mismo, pero invierten otra vez quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero también proponen medidas de ingeniería social que supuestamente pues, van a remediar los problemas de tipo cultural y económico. Y esto, que sería el segundo problema, representa un ejemplo de lo que Thomas Sowell, un economista de Estados Unidos, llama la justicia cósmica o el intento de justicia cósmica, es decir, utilizar el Estado para resolver injusticias del pasado, pero de una forma global. Es decir, ya no se ve el problema de las injusticias como un problema identificable con personas identificables, es decir, con un agresor concreto con nombres y apellidos y una víctima concreta con nombres y apellidos, sino que se ve como que la injusticia es una cuestión social a gran escala que afecta a muchos grupos y que por lo tanto el Estado interviniendo corrige la situación de esos grupos. Esto es un gran problema. Eso es, primero, representa un programa de crecimiento enorme del poder del Estado. Y cuando el Estado crece y es capaz de redistribuir más recursos, más gente va a intentar capturar el aparato del Estado
para utilizar esos recursos en su propio beneficio, lo que va a causar más problemas sociales porque distintos grupos en conflicto van a intentar luchar, y luchar no tiene por qué ser necesariamente violento, puede ser una lucha política democrática, pero van a intentar luchar entre ellos para pues, conseguir el control del aparato gubernamental y conseguir también el control de la redistribución de recursos. Pero además también representa un serio problema intelectual, porque plantea que el Estado es como una especie de ser omnipotente que puede resolver injusticias históricas del pasado. Y a mí, por ejemplo, me parece un grave error. Yo ya les digo, a veces ya les digo, yo vengo de Galicia, que está en el norte de España, y históricamente en Galicia vivían poblaciones indígenas. Después llegaron a Galicia los romanos, más tarde llegaron poblaciones germánicas, que eran los suevos, más tarde llegaron vikingos, más tarde llegaron musulmanes y muchos más pueblos. Y en general, muchas veces cuando llegaban, pues utilizaban la violencia y violaban y robaban y saqueaban. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo, como vengo de esa zona que experimentó históricamente esas pues, violencias, entonces yo puedo pedir reparación a los descendientes de los suevos, de los romanos, de los musulmanes y de los vikingos. Evidentemente eso no tendría sentido. Yo podría pedir reparación si alguien cometió un crimen contra mí o contra alguno de mis familiares y se puede identificar y se puede demostrar jurídicamente que cometió ese crimen. Entonces, al criminal ahí habría que castigarlo y pues recompensar o restituir a la víctima. Pero el problema con el multiculturalismo es que habla como de grandes grupos o colectivos y ahí entonces ya no tenemos responsabilidad individual, sino que hay como una especie de responsabilidad colectiva. Y eso pues es un serio problema. Esta sería otra de las versiones que podemos relacionar con eso que estuvimos hablando antes de la transformación del marxismo. Fue muy importante, por ejemplo, en algunos movimientos indígenas en América Latina, por ejemplo, también en Guatemala, la idea del multiculturalismo pues se utilizó como una forma también pues, de hacer determinadas demandas. Que quede claro que esta visión del multiculturalismo a mí me parece razonable el punto de partida, la idea de que no es necesario que exista una homogeneidad cultural en el que todo el mundo tenga que ser idéntico. Me parece que lo de la diversidad cultural es algo valioso, es algo muy bueno, pero las siguientes conclusiones a las que llegan los multiculturalistas pues me parece que no son tan razonables. Y la última de las versiones que podemos, de la que podemos hablar es una idea que se conoce como la idea del buen vivir. La idea del buen vivir es importante, sobre todo en países de América Latina como Bolivia o como Ecuador. Bolivia o Ecuador pues, tuvieron movimientos indígenas muy importantes a comienzos del siglo XXI y llegaron a conseguir el poder y mezclaban muchas de, bueno, había influencia de diferentes grupos sociales, pero mezclaban muchas de las ideas que estuvimos viendo. Hablaban de la descolonización, hablaban también de ideas ecologistas, hablaban de ideas culturales de los pueblos indígenas y una de esas ideas es la idea del buen vivir. Entonces, el buen vivir afectó sobre todo eso a estos dos países, Bolivia y Ecuador, aunque pues también tiene una influencia menos importante, pero no desdeñable en otros países de América Latina. Y la idea del buen vivir intenta pues ser una forma de guía de lo que debe ser la política pública y que debe pues afectar a todas las medidas que realice el Estado. Y hay tres grandes variantes de la idea del buen vivir. Por un lado estaría lo que es la idea puramente cultural, es una idea de pues, reivindicación de las distintas culturas indígenas, pero por otro lado habría una versión que es más ecologista, y ecologista en términos no antropocéntricos, sino biocéntricos, donde se establece la idea de que pues, la naturaleza debe ser el centro. Y de aquí pues vienen ideas como que hay ríos que tienen derechos o la tierra tendría derechos en general. Una cosa que siempre va a tener manipulación política, porque evidentemente como los ríos, si tienen derechos,
parece que no están muy interesados en defenderlos, nunca había un río llegar al juez o poner una denuncia, o la tierra en general tampoco defiende sus derechos. Siempre hay personas que se proclaman los representantes de esos derechos. Entonces se reclaman los representantes de los derechos de la tierra, los representantes de los derechos de un río o algo así. Y entonces, pues básicamente también es una forma pues, de intentar conseguir una forma como de legitimación política para adoptar determinadas medidas públicas. La tercera de las versiones del buen vivir pues sería muy relacionada con la idea del marxismo. Sería una idea del buen vivir que intenta relacionar las culturas indígenas con tradiciones comunitarias o comunistas anteriores, como por ejemplo la idea de los ayllus en los Andes, con el imperio inca, y entonces son medidas que dicen que el capitalismo básicamente pues, es una forma negativa de sistema económico y que hay que intentar pues, o bien limitarlo o bien acabar con él. Entonces, por ejemplo, el gobierno de estas ideas muchas veces se trasladan también o se mezclan con ideas del socialismo del siglo XXI. Entonces, el ejemplo más interesante sería el de Bolivia, donde el movimiento del socialismo de Evo Morales pues, combina muchas de estas ideas. Y a su vez, todo esto que estuvimos viendo se relaciona a sí mismo con un, digamos, movimiento indigenista a nivel internacional. Entonces, muchas asociaciones o movimientos indígenas de muchas partes del mundo, no solo de América Latina, sino también de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá o de Australia y Nueva Zelanda, pues crearon organizaciones internacionales para coordinarse e influyeron no solo en organizaciones no gubernamentales, sino también en las políticas o en las medidas propuestas, por ejemplo, por organizaciones como las Naciones Unidas. Y de aquí pues viene la idea de los convenios de las Naciones Unidas o los convenios relacionados con la protección de los derechos de las lenguas y de las culturas indígenas a nivel internacional. Esto, en cierta medida, también es paradójico, porque supuestamente pues, si se está intentando defender unas culturas particulares, pero el movimiento a nivel internacional es un movimiento también homogeneizador, porque no tiene en cuenta las diferencias propias regionales de cada una de las partes del mundo. No es lo mismo, por ejemplo, la situación de los aborígenes en Australia, ni de los maoríes en Nueva Zelanda, que pues la de poblaciones indígenas en América Latina. Entonces, en cierto sentido, pues también es un poco paradójico, un poco irónico. Entonces, estas serían grandes evoluciones de las ideas puramente marxistas. Hay también una defensa que, pues a mí me gustaría también hablar un poco sobre esto, porque en este punto de vista yo sí ya estoy también más de acuerdo con algunas de las ideas que están defendiendo o que se defendieron sobre todo a partir de los años 90 en relación con los movimientos indígenas, que es la de los derechos indígenas o el derecho indígena consuetudinario. Y en ese sentido, yo creo que es algo que habría que aprovechar porque en muchos países de América Latina, muchas veces poblaciones cuyos estados no son capaces de defender de una forma efectiva los derechos de propiedad de estas personas, pues tienen que estas personas recurrir a otras formas de resolver esos problemas y utilizan en muchas ocasiones lo que se conoce pues como derecho indígena. Esto ocurre en muchas partes del mundo y es una forma de lo que en términos teóricos se llama policentrismo. Entonces, el policentrismo es una forma de ver cómo se pueden resolver problemas sociales sin creer que el Estado es la única opción necesaria. La idea del Estado es que un Estado pues, va a monopolizar un montón de servicios, entre ellos servicios jurídicos, y que es la única organización que puede resolver ese tipo de problemas. Y hay grandes tradiciones de pensamiento, como por ejemplo la escuela de Bloomington con Elinor Ostrom, o también una escuela que se conoce como el paradigma de la estatalidad limitada, que dicen que esto no es correcto, que hay otras formas que también pueden servir para resolver muchos problemas de coordinación, entre ellos problemas de tipo jurídico, y que además la mayor parte del mundo, según los
teóricos de la estatalidad limitada, más del 80% de la población viven en zonas donde los estados no son capaces de controlar todo su territorio. Entonces, muchas veces, cuando alguien piensa del Estado, imagina el mejor ejemplo de Estado posible y eso lo aplica como si fuesen los Estados en todo el mundo. Y realmente la mayor parte de las veces los Estados no son capaces de resolver pues muchos problemas, por ejemplo, de violencia, o problemas jurídicos, o problemas de resolución de los derechos de conflictos en relación con los derechos de propiedad. Y a través del policentrismo es una forma de resolver muchos de estos problemas y de hecho Europa fue capaz de llegar a desarrollarse. Esta es la tesis que mantienen muchos liberales clásicos, como Ralph Raico, o como pensadores como el economista, historiador económico David Landes, o también juristas como, y no me acuerdo ahora el nombre, es el de Harold Berman, el de Law and Revolution. Pues muchos de estos autores dicen que Europa fue capaz de llegar a desarrollarse por su fragmentación política, porque no existían todavía en la Edad Media monopolios concentrados de poder, sino que había muchas formas de resolver, muchas jurisdicciones diferentes. Existía, por ejemplo, el derecho consuetudinario, existía el derecho pues, en los burgos, en las ciudades, existía el derecho de la iglesia, el derecho canónico, había reyes, había varones, y esto permitía que existiese una competición institucional. Y esa competición institucional permitió que Europa, que estaba fragmentada políticamente, creciese económicamente de una manera espectacular, mientras que otros lugares como China, que era un imperio unificado, se estancó. Entonces yo creo que eso se puede aplicar también en la actualidad y estas formas pues, de derecho consuetudinario son una forma de policentrismo que puede ayudar también a resolver problemas y, por ejemplo, es lo que me parece más valioso o más interesante teóricamente, sobre todo, de los movimientos indígenas contemporáneos. Luego, evidentemente, pues soy bastante crítico con las ideas del multiculturalismo, con las ideas de la descolonización, con el posmodernismo y con todas estas versiones pues, posmodernas, pero que tienen una influencia histórica relacionada con el marxismo. Y básicamente, pues con esto, pues creo que ya pues, hice un recorrido más o menos general sobre las ideas y pues ya les hablé bastante. Muchas gracias por la atención a todos. Muy bien, doctor, muchas gracias ahí por completar ahí el ciclo de estas 3 conferencias. Damos ahí el espacio entonces para las preguntas que puedan surgir. Hasta el momento no tenemos ninguna, hasta el momento estamos ahí esperando. Y bueno, vamos a ver ahí en un momentito ya a desarrollar como lo hicimos en las conferencias anteriores. Tal vez acá una de las cuestiones que han estado latentes en todas las conferencias, no sé si usted considera que tenemos como que una comparación tal vez errónea entre el socialismo como una ideología y versus el capitalismo como una técnica, es decir, que estamos hablando de un sistema, en el caso del capitalismo, un sistema económico versus el socialismo, que es una ideología más que una técnica, ¿verdad? Porque pues sí tiene mucha, pues hay una filosofía, hay un andamiaje ahí que trabajó Marx, pero son dos cosas, o sea, como estamos comparando peras con manzanas, ¿verdad? No sé qué piensa ahí de la idea. Sí, sí, no, yo estoy fundamentalmente de acuerdo. Creo que el capitalismo es una forma de una técnica que permite una mejor utilización de los recursos, una utilización de los recursos más productiva, es decir, porque si no también, pues al decir mejor, pues podría introducir una característica normativa. Pero básicamente el marxismo, el socialismo, siempre fue un intento de transformación de la realidad. Entonces intentaba por un lado, que es el problema que le ocurre a muchas teorías políticas, que intentan tener un aspecto descriptivo y normativo a la vez.
y que no hacen una separación entre esas dos visiones, en la visión descriptiva y la visión puramente normativa, lo que debe ser el mundo y cómo debería llegar a ser. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, los marxistas de la llegada de la sociedad comunista sin clases, lo encajan dentro de la propia teoría económica y la marxista. Entonces, ahí tenemos, por un lado, cómo no solo es inevitable, es decir, descriptivamente cierto que va a llegar al comunismo, sino que además eso es algo positivo que tenemos que llegar también contribuir a producir, y eso es algo normativo, que es lo que debemos llegar a hacer. Entonces hay una confusión entre los aspectos descriptivos y normativos. En relación con los aspectos, con el capitalismo, sin embargo, el capitalismo puede ser considerado simplemente como una técnica o una forma de organización de la producción que a su vez podemos defender porque consideramos que es positivo, es decir, porque preferimos que haya más riqueza a menos riqueza. Entonces, en ese sentido, Ludwig von Mises, cuando analizaba, por ejemplo, la economía capitalista en la acción humana, hacía un análisis que él decía que era libre de valores. Él solo explicaba cómo funcionaban los procesos económicos y también explicaba cuáles eran las características necesarias de determinadas acciones económicas, pero eso luego se puede utilizar en diferentes sentidos normativos. Por ejemplo, alguien que odie, pues, por motivos culturales el capitalismo, por motivos religiosos o por lo que sea, siempre puede seguir utilizando los conocimientos de Ludwig von Mises, porque en ese sentido, cuando estudias el capitalismo, es simplemente una forma de técnica. Perfecto, muchas gracias. Ya tenemos algunas preguntas. Una de ellas de Carlos Dionisio dice, ¿puede mencionar un autor indígena sobre este tema? Pues depende de cuál de las versiones estemos hablando, en relación, por ejemplo, con ideas de la descolonización o el multiculturalismo, aunque voy a decir el nombre mal, es Koch, pero no sé si era Demetrio Koch o Mauricio Koch, pero si estoy diciendo mal el nombre, pues mis disculpas. Pero sería, por ejemplo, un pensador del multiculturalismo en Guatemala. Y es interesante también con las ideas, cómo intenta, pues, aplicarlo, por ejemplo, a las características peculiares de Guatemala. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuál es el futuro del marxismo en Latinoamérica, específicamente en los pueblos indígenas? Bueno, marxismo como tal, como puramente marxismo, como marxismo ortodoxo, no sé si tendrá mucho futuro. En general, el marxismo ortodoxo está bastante desprestigiado en términos teóricos y en términos también de movimientos políticos. Entonces hay influencias del marxismo en otros movimientos políticos, pero no representa ya como el ancla teórica que siguen muchos de estos movimientos. Entonces yo creo que lo más probable es que se siga viendo, pues, esta transformación que vaya ocurriendo desde los años 90 con distintas versiones, pero que serían como la lógica de la lucha de clases traspasada a otras luchas diferentes, luchas de tipo cultural o de tipo sexual o de tipo étnico o cosas similares. Muy bien. Carlos Villagrán nos pregunta, dice, buenas noches. ¿Se puede considerar al socialismo como una crítica a las falencias del capitalismo? Yo no creo que sería eso. Sería algo más parecido, por ejemplo, la socialdemocracia. Primero, porque el marxismo o el socialismo, si entendemos socialismo como en su versión marxista, es una teoría que explicaba también que había una serie de etapas necesarias. Entonces, la transformación desde el capitalismo al socialismo era inevitable y el capitalismo también era inevitable. Por lo tanto, no era tanto como una crítica, sino como un paso previo imprescindible. Marx básicamente era como un pensador que creía haber descubierto cuál era la evolución necesaria de la historia de la humanidad y que tenía un conocimiento específico, especial. Entonces,
es verdad que se hablaba, por ejemplo, Marx hablaba de que el capitalismo causaba dolor y miseria, lo cual no es cierto, pero creía que eso era necesario para adelantar y llegar a la fase del socialismo. Entonces tampoco sería tanto como una crítica. Más bien la socialdemocracia tiene más bien ese punto de vista de que vamos a intentar corregir lo que percibimos como deficiencias del sistema económico capitalista. Pero, por ejemplo, Karl Marx odiaba bastante a la socialdemocracia. De hecho, se enfrentaba con sus representantes, como por ejemplo con Ferdinand Lassalle. Muy bien, otra pregunta dice Ram Fran, ¿cómo sería la justicia cósmica en Guatemala? La justicia cósmica sería pensar que a través de la actuación política en la actualidad podemos resolver todas las injusticias que vienen del pasado. Es, por ejemplo, hablar de que la conquista española, independientemente luego de cuáles sean las características culturales o históricas de la conquista española, porque yo estoy en contra tanto de la visión de la leyenda negra, es decir, que solo fueron, había una situación de paz y armonía antes de la llegada de los españoles y los españoles solo crearon dolor y miseria. Eso no es verdad, es decir, antes de la llegada de los españoles también había imperialismo y colonialismo en las poblaciones indígenas, que era lo que hacían, por ejemplo, los mexicas o era lo que hacían, por ejemplo, los incas. Pero también estoy en contra de la leyenda rosa. Los que, sobre todo desde un punto de vista nacionalista, pues creen que los españoles eran todos perfectos y solo venían a civilizar y que no hubo ningún tipo de opresión. No, también existieron violencia y opresión y se creó un sistema en donde pues había, por ejemplo, el trabajo forzado a través de las encomiendas o a través de las mitas. Eso sería un análisis histórico, pero independientemente de cuál sea el análisis histórico más adecuado, la versión de la justicia cósmica sería la de que ve que existieron opresiones hace 500 años y entonces podemos utilizar el poder político para modificar esa situación que en la actualidad consideramos injusta como resultado de esa opresión inicial de hace 500 años. Entonces vamos a resolver todos esos problemas. Es una forma de justicia cósmica porque habla de grandes movimientos históricos y grandes movimientos así como culturales. Y es un error porque, primero, el Estado no es una organización omnipotente que puede modificar la realidad a su antojo, sino que cuando muchas veces intenta modificar esa realidad causa más problemas de los que existían antes. Y en segundo lugar, es mucho mejor centrarse en injusticias actuales que no pensar en injusticias del pasado. Es de la misma forma. Yo podría también pedir, por ejemplo, que pues, se resolviesen las injusticias que cometieron los musulmanes en las razzias que hacían en Galicia. Almanzor, por ejemplo, llegó una vez a robar las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, que es donde estudié yo. Entonces también podría decir, pues hay que corregir esas injusticias porque nadie las corrigió en su momento. Entonces eso sería más o menos esa idea de que todas esas injusticias históricas tenemos que actuar políticamente para producir un resultado diferente que sería que se existiese en ausencia de esos acontecimientos históricos del pasado y eso es un error. Muy bien, el ingeniero Juan Carlos Ordóñez dice, excelente conferencia. ¿Considera usted que parte de la crítica del marxismo sobre la desigualdad económica tiene que ver con la envidia? Esa es la tesis, por ejemplo, de filósofos como Fernández de la Mora en España y de antropólogos como... Ay, tampoco recuerdo ahora su nombre. Me acordaré después cuando esté durmiendo, me acuerdo del nombre. Perdón, pero el autor tiene un libro que se llama La envidia y la sociedad. Y es un antropólogo y tiene esa teoría, esa tesis de que muchas de las medidas de redistribución están basadas en la idea de la envidia igualitaria. Entonces, si yo veo a alguien que tiene más, pues, por ejemplo, intento que reducir lo que tiene, aunque yo no gane nada, porque me causa dolor ver que otros tienen más que yo. También ocurre a veces al contrario, como por ejemplo hay gente que a lo mejor tiene más que otros y se siente culpable, sobre todo
si cree que pues, no se ganó esas mejores condiciones de vida y entonces también tiende a proponer medidas redistributivas como una especie de forma de enfrentarse a la crítica de la envidia. Entonces hay autores que tienen ese punto de vista. Yo creo que muchas veces sí hay una idea basada en la envidia más de intentar fastidiar a otro que no de mejorar mi propia situación. Por otro lado, yo creo que es mucho mejor defender eso, la idea de si hay algún tipo de injusticia, es decir, si alguien le robó algo a alguien y lo puedes demostrar, entonces ahí ya no tiene nada que ver la envidia, simplemente la resolución de una injusticia concreta que podemos llegar a demostrar y eso es mejor sistema. Muy bien, doctor, gracias. Roy Soberani nos pregunta o le pregunta, buenas noches, ¿cuál sería su opinión personal en cuanto a la fragmentación que se dio en Europa aplicada a la actualidad? Bueno, yo creo que este es también mi punto de vista. Me parece que es un punto de vista en general minoritario, sobre todo entre pues, pensadores que estamos más o que estén más cercanos al liberalismo clásico. Yo en principio soy muy crítico con la propia institución del Estado. Por eso soy más defensor de ideas antiguas como las de ideas que existían en la Edad Media. Entonces, por ejemplo, en la Europa actual creo que muchos de los problemas que existen son porque esa misma fragmentación que intentaron eliminar los estados con la construcción de los estados-nación, sobre todo en el siglo XIX, ahora se está viendo a una escala mayor y los estados-nación pues son sus enemigos. Entonces, aparecen determinadas organizaciones transnacionales o internacionales o multinacionales que intentan eliminar a competidores políticos, intentan eliminar esa fragmentación política para poder establecer medidas de una forma más sencilla. Entonces, por ejemplo, en Europa sería la Unión Europea y la Unión Europea normalmente ahora está compuesta, pues es un monstruo burocrático, un leviatán burocrático enorme que interviene en innumerables aspectos de la vida de los europeos y que pues percibe a veces a los propios estados-nación como elementos, como obstáculos. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Víctor Orbán en Hungría. Se le percibe como un obstáculo porque no acepta adoptar un grupo de medidas que están hechas a gran escala. Y yo en general prefiero la fragmentación política, no me gusta la idea de la Unión Europea porque la fragmentación política permite esa competición institucional. Si hay una determinada agrupación política que es muy depredadora, que toma medidas malas, pues los resultados se pueden ver más fácilmente, existe la posibilidad de votar con los pies, existe la posibilidad de comparar los resultados con otras alternativas. En cambio, si solo tenemos una unidad política que toma todas las medidas, no hay competición, no hay comparación de resultados y es mucho más difícil la resistencia o votar con los pies. Por lo tanto, yo soy partidario en Europa fundamentalmente también de volver a sistemas más similares, políticamente me refiero, no económicamente, a los que existían durante la Edad Media, que eran sistemas más pequeños, donde podía haber comunidades políticas donde había un mayor contacto cara a cara entre las personas y no a grandes instituciones internacionales como la Unión Europea. Muy bien, muchas gracias. Doctor, todo ese crecimiento también que ha habido a nivel económico en todos los países, grandes instituciones que llegan a manejar también grandes capitales, ¿cree usted que esa sería una parte, digamos, crítica con relación al capitalismo? Ejemplos de grandes empresas como BlackRock, digamos, que tienen inversión en todo el mundo, que tienen inversiones en una cantidad de empresas, de instituciones, incluso de medios de comunicación, etcétera. O sea que eso es, para usted, ¿es un producto del capitalismo? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Empresas como BlackRock yo no lo veo positivo, lo veo como seriamente negativo. De hecho, muchas de estas ideas de las que estamos hablando ahora las defienden compañías como BlackRock. Las ideas de lo que se llama la cultura woke no solo las defienden, sino que además dicen que hay que imponerlas. La frase que utilizaba era forzar comportamientos. Y en general, yo no creo que eso sea un resultado natural de un sistema de capitalismo de libre empresa.
creo que es el resultado de la intervención económica en lo que podemos denominar como una forma de corporatismo. Michael Rectenwald, de hecho, le llama, es un autor norteamericano, dice que es una forma de, como el sistema de crédito social que existe en China, pero que se aplica de forma individual. En países como Estados Unidos existe una forma de crédito social, pero es corporativo. Ahora se utiliza con lo que se llama el DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Esto se fuerza a través de determinadas reglas, que si compañías no se comportan siguiendo estas formas del DEI, pues reciben penalizaciones, pero además se utiliza de forma indirecta a través de la concesión de créditos, y los créditos dependen en última instancia de la Reserva Federal. Entonces, muchas veces estas grandes compañías, por ejemplo, obtienen privilegios a través de sus contactos políticos. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en la crisis del 2008? En la crisis del 2008, muchos bancos recibieron una ayuda que pagaron después los ciudadanos. Se consideraba, o por ejemplo, la idea de que hay empresas que son demasiado grandes para caer. Eso no es una consecuencia natural del capitalismo, es una consecuencia de intervención económica en la sociedad y en la economía, donde determinadas empresas consiguen contactos políticos y a través de conseguir esos contactos políticos obtienen también privilegios económicos. Y eso es completamente inaceptable. Entonces, descriptivamente, yo estoy completamente en contra de ese tipo de circunstancias, pero analíticamente eso no es una consecuencia de un capitalismo de libre mercado, sino consecuencia de lo que podemos llamar como corporatismo. Muy bien, lo que usted mencionaba anteriormente también de esa, concentrar, digamos, en este caso, el poder o lo que se está dando a nivel mundial. ¿Cree usted que hay una tendencia hacia la búsqueda de un gobierno mundial? Bueno, entonces, sí, sin duda la hay. Otra cosa es que sean capaces de hacerlo, pero sin duda la existe. En términos monetarios, por ejemplo, ya eso es una cosa que facilita, por ejemplo, en gran parte el dominio geopolítico de Estados Unidos se basa también en el dominio monetario de Estados Unidos. Pero el dominio monetario, pues cuando existen múltiples monedas, pues se ve reducido, es ineficiente. Entonces es mucho más fácil cuando consigues que exista una única moneda, incluso aunque no sea el dólar. Eso es lo que explica, por ejemplo, que Estados Unidos propusiese y estuviesen a favor de la idea de la creación del euro en Europa, porque reducía el número de monedas que pueden representar como una especie de competición. Eso sería en términos monetarios, pero luego en términos puramente políticos, hay muchas élites políticas que sí, que son más bien, pues tienen ideas cosmopolitas, me refiero entre comillas, porque yo también tengo ideas cosmopolitas en el sentido de que creo que todas las personas del mundo, independientemente de su raza, su religión o su cultura, tienen determinados derechos. Y eso es una forma también cosmopolita. Pero este cosmopolitismo sería como un cosmopolitismo, digamos, light, de que no están asociados con una tradición o con una cultura o con un país, sino que creen que una especie de élite tecnocrática pues debería gobernar. Entonces, por ejemplo, las ideas del Foro Económico Mundial, desgraciadamente, muchas veces representan como este énfasis en la idea de intentar crear instituciones que poco a poco pues, nos acerquen a lo que sería como algo parecido a un gobierno mundial, aunque muy pocas veces utilizan la palabra gobierno mundial, pues crea normalmente rechazo en la mayor parte de la población. Pero yo creo que sí, que existen grupos y movimientos que son partidarios de eso. Ok, esto tendría también la relación con la Agenda 2030 y ahora creo que hay otra nueva agenda que le pusieron ya, le cambiaron otro nombre, ¿verdad? Le pusieron otro nombre. Y después habrá otra. Es lo que hacen continuamente. Antes de la Agenda 2030 estaban los objetivos del milenio, me parece que se llamaban. Ahora en el 2015 lo sustituyeron por los de desarrollo sostenible, que viene siendo lo de la Agenda 2030. Después, pues si hay estos objetivos nuevos y después habrá más objetivos diferentes, porque todo eso permite, primero, que estés interviniendo, consiguiendo recursos, incrementando el número de agencias burocráticas. Esas agencias burocráticas también proporcionan pues, puestos de trabajo, lo que hace que determinados expertos, entre comillas, vayan a defenderlas continuamente y por lo tanto siempre van a aparecer organizaciones como sobre todo la ONU,
empezó a adoptar este tipo de cuestiones de desarrollo, como la Agenda 2030, en gran medida por la pérdida de prestigio que tuvo para cumplir su función original. La función original de la ONU era evitar pues que ocurriese lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, una gran conflagración entre países pues que causó una gran destrucción y una gran muerte. Pero en principio, como hubo una reducción de guerras entre estados, después de la Segunda Guerra Mundial, y las guerras se volvieron sobre todo guerras civiles, guerras internas, grupos terroristas, y la ONU fue completamente incapaz pues, de resolver ningún tipo de estos conflictos, pues perdió bastante de su prestigio y de su reputación. Entonces, una forma de intentar seguir demostrando, además, que la ONU, pues los 5 países que componen el Consejo de Seguridad de los países permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que son pues Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, tienen poder de veto. Por lo tanto, cuando uno tiene una medida que no le gusta a otra, se vetan continuamente. Entonces, como parecía que la ONU era inútil, en general, a partir también, curiosamente, de los años 90, empezaron a centrarse sobre todo en cuestiones de desarrollo. Cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, o no era el objetivo principal de este tipo de organización. Y por eso, en general, ahora están intentando hablar, por eso también hablan de cuestiones como lo del cambio climático o cuestiones como las pandemias o cosas similares que en principio no tenían nada que ver con sus objetivos organizacionales. Muy bien, muchas gracias. Un estudiante, Jimmy González de Auditoría, pregunta, ¿puede darse una transición del capitalismo al comunismo? Como poder puede darse. Se dio ya en otros países históricamente. Ahora, ¿cuál sería el resultado? Económicamente, pues muy malo. Económicamente lo que produce el comunismo pues es muerte y miseria. No solo por hambrunas, por ejemplo, hay que recordar que la primera vez que se estableció una economía digamos, de tipo puramente comunista fue durante el comunismo de guerra en Rusia con Lenin. Y durante un año se estableció una prohibición completa y absoluta de la propiedad privada. Y murió tanta gente de hambre que el propio Lenin tuvo que implementar la nueva política económica, la NEP, que utilizaba o permitía una cierta privatización de la economía. Entonces, cuando el comunismo se lleva realmente a la práctica, lo que causa es exclusivamente miseria. Y luego, históricamente, es posible en la actualidad pues que aparezca algún país que vaya a ser o implementar una economía de tipo comunista. Probablemente no, probablemente, yo creo que no, probablemente me equivoque, pero creo que hay más bien una tendencia que muchas de las economías de todos los países se vayan asimilando, en la que permiten la existencia de una parte del mercado libre, pero intentan controlarla o intentan regularla, intentan poner a pues, miembros que están conectados políticamente en el lugar de o beneficiar políticamente determinadas empresas, más parecido a la idea del corporatismo. Creo que es lo que ocurre en China, en donde hay parte de la economía que está liberalizada y es muy dinámica, pero muchas otras, hay muchas empresas estatales, mucha regulación en otros ámbitos, y creo que también, por ejemplo, países como Estados Unidos cada vez más camina hacia ahí, sobre todo con la pues, influencia de la Reserva Federal y también de las ideas, por ejemplo, ecologistas. Muy bien. Doctor, ¿qué es lo que se ha desarrollado más ahora? ¿Tiene que ver ahora toda la nueva cambio político en los países principalmente desarrollados con esta tendencia que se dio anteriormente? No sé si sigue del socialismo fabiano. Tuvo mucho más éxito en los países occidentales la del socialismo fabiano que la de la revolución marxista. Entonces, el socialismo fabiano fue la versión británica de lo que sería la socialdemocracia, por ejemplo, en países como Alemania. Entonces, ahí se construyeron, de hecho, los estados de bienestar en Europa, tal como los define Spin Andersen, que es uno de los principales teóricos del estado de bienestar. Habla de 3 tipos de estados de bienestar. Estaría el estado de bienestar pues, liberal, que sería propio de países como Estados Unidos,
hasta relativamente hace poco. Estaría el estado de bienestar corporatista, que sería más propio, por ejemplo, de España durante la época de Franco, y luego estaría el estado de bienestar socialdemócrata, que sería el de los países nórdicos, pero también el de Alemania, por ejemplo. Entonces, la socialdemocracia tuvo muchísimo más éxito en Europa del que tuvo el marxismo puro y duro, sobre todo en Europa occidental, evidentemente. Y realmente los países europeos, en gran medida, pues todavía mantienen ese tipo de ideas. Ok. ¿Será que en el caso de los políticos tendrán que la claridad, digamos, de los sistemas económicos o más bien han entendido que una ideología socialista, un discurso socialista tiene mucha mejor prensa, gana más adeptos, digamos, en este caso, o más votos, porque al final de cuentas, yo creo que eso es lo que buscan, ¿verdad? No tanto si están ayudando, digamos, a la población, porque obviamente las medidas que toman, todas las medidas populistas, todas las medidas económicas, digamos, así como la Reserva Federal, todas esas medidas no son para favorecer, son para empobrecer más a la población. Cuál considera usted que es lo que está ahí debajo? Es decir, ¿cuál es la motivación de estos políticos? ¿Será porque sigue vendiendo este discurso, independientemente de que el capitalismo no, como que no vende ningún discurso? Es decir, como es más una técnica, no vende este tipo de discursos. No hay algo ahí atrás que diga, bueno, el superhéroe del capitalismo, pero sí tenemos una cantidad de superhéroes del socialismo. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, bueno, el problema es que, claro, en la competición política es mucho más fácil decir, pues yo voy a resolver problemas de forma mágica a través de la redistribución. Eso es mucho más fácil de voy a utilizar así el poder coercitivo del Estado para ofrecerle ventajas a grupos específicos. Va a tener mucho más éxito político que decir, si queremos crecer, lo que tenemos que hacer es pues sacrificarnos, ahorrar, trabajar, pensar a largo plazo y también no intervenir. Entonces, por un lado, el político va a querer siempre, va a tener una tentación, una tendencia general a querer intervenir y además eso coincide en que estratégicamente para ganar elecciones es más atractivo. Entonces se unen las dos cosas y por otro lado también ocurre que en política podemos, de una forma muy burda, pero podemos definir dos grandes grupos de personas. Hay por un lado los oportunistas, a aquellos a los que les gusta el poder o les gusta el control, que quieren pues pertenecer al aparato del Estado y tomar decisiones, pero por otro lado también hay ideólogos, gente que se cree sus ideas. Entonces, cuando tenemos un oportunista, muchas veces los oportunistas ven que una alianza con ideólogos que hablan de intervenir más, de que el aparato del Estado crezca, es una alianza positiva para ellos. Sin embargo, si aparecen ideólogos que dicen, no, tenemos que intervenir menos, pues esos ya son menos atractivos. Por lo tanto, la tendencia es, a menos que haya como choques externos, la tendencia es a que progresivamente los políticos vayan a promover más y más una intervención continua en la economía y en la sociedad. ¿Cuándo no ocurre esto? Pues, por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando la situación llega a una pues es tan negativa, la inflación se dispara de una forma tan exagerada, entonces el mensaje contrario pues parece que tuvo éxito. Pero yo soy bastante, a veces soy pues un poco pesimista. Me parece que a menos que ocurra una situación así tan negativa, en general van a tener ventaja los políticos que quieren intervenir más. Correcto. La tendencia ahí de las dos actitudes típicamente humanas en la preferencia temporal, a corto y largo plazo. Obviamente que hace, no sé, algunos años atrás, 50, 60 o más, pues el proceso, digamos, el cambio económico, el desarrollo científico, tecnológico, iba un poquito más despacio que como se observa ahora que va muy rápido, por un lado, y por el otro lado, el cambio también que se ha dado en la inmediatez, ¿verdad? Ahora todo es rápido,
las redes sociales nos llevan a eso, la comida rápida, entonces es una tendencia como a olvidarnos del futuro y solo pensar en el presente. Eso también creo que nos juega en contra de un desarrollo económico sostenible a largo plazo y sobre todo también da pauta, en este caso a los políticos, a los oportunistas, a decir, bueno, ustedes me eligen ya, mañana van a tener todo lo que deseen, ¿verdad? Porque yo creo que esta también es una tendencia que se está dando actualmente y principalmente por la influencia de las redes sociales. Creo que, no sé si usted coincide en eso. No, no, coincido que eso es un problema muy importante y que la idea de la preferencia temporal a largo plazo es fundamental. Así es como salen las personas y los países de la pobreza. Así fue como salieron mis abuelos de la pobreza y permitieron que mis padres tuvieran un mejor nivel de vida y que yo tenga todavía mejor nivel de vida. Porque mis abuelos pues vivían, no eran ricos, eran pobres, pero tenían la tradición de ser ahorradores, extraordinariamente ahorradores, de ser disciplinados, de trabajar, de pensar para el futuro. Y todo eso se transmitía a través de valores y se transmitía familiarmente. Y eso es lo que permite pues, esa acumulación que luego se utilice para esos procesos productivos que van a ser o incrementar el nivel de vida. Entonces es verdad que las redes sociales y otras pues, características culturales contemporáneas tienden a erosionar esa idea del nivel de vida, esa idea de como en los vídeos donde aparecen los raperos lanzando billetes y quemándose y con coches muy caros y con esa forma de intentar vivir, pues es una forma que no se puede, no va a producir más y más riqueza hacia el futuro, sino que va a consumirla, se la va a comer. Ahora bien, también es verdad que las redes sociales tienen ventajas, porque las redes sociales por lo menos también permiten que el control de la información por parte del gobierno sea más difícil porque hay más, se descentraliza las fuentes donde aparecen pues gente que proporciona información. Eso es verdad que puede dar lugar a que haya gente que pues lo que se llama desinformación, pero yo prefiero que existan muchas fuentes, aunque exista el riesgo de la desinformación, a que los gobiernos sean los que controlen lo que es la verdad y quién puede definir lo que es la verdad. Entonces, es verdad, estoy completamente de acuerdo con usted, pero por otro lado también le veo cosas positivas, algunas cosas positivas a las redes sociales. Correcto, pero también en esto de la información, pues recientemente se ha sabido ahí de que están tratando de silenciar o han tratado de silenciar redes como Facebook, Mark Zuckerberg tuvo ese problema, Elon Musk, en fin, no recuerdo el nombre de quien metieron preso también recientemente de otra red social. Es decir, Telegram. sí, sí, correcto. También aquí está ese riesgo de, al ver el poder también que tienen las redes sociales también informar positivamente, pues también ahora se está revirtiendo. Es decir, nuevamente caemos a esa búsqueda de ese control total, ¿verdad? Correcto, correcto. Yo a mí me parece esto, pues es bastante preocupante. En general a los gobiernos nunca les gusta no controlar el flujo de información. Y esto le pasa a todos los tipos de gobiernos, no solo a los autoritarios, también los gobiernos democráticos lo intentan hacer. Por ejemplo, lo que ocurrió hace pocas semanas en el Reino Unido, en donde el Reino Unido pues está encarcelando a personas pues por decir cosas que supuestamente pues son mensajes de odio, pero que básicamente no lo hicieron, no es un crimen contra nadie. Entonces, eso sí es un control, utilización de redes sociales también para controlar a la población. A mí me parece que eso es algo muy negativo. O, por ejemplo, en Brasil, que no sé cómo estará ahora, pero creo que intentaban eliminar a Twitter o controlar completamente o prohibir el uso de Twitter. Entonces, eso es algo muy negativo y yo prefiero que haya pues muchas fuentes, incluso aunque haya posibilidad de desinformación, que no que esté controlado por un gobierno. Porque el gobierno no es el gobierno el que define lo que es verdad o lo que es mentira. Eso no debería formar parte jamás de las funciones de un gobierno. Sí. Y finalmente, doctor, en el caso de lo aparecido, Valverde tiene ya más o menos 15 años de existir el Bitcoin, que es una criptomoneda que dio origen a otras más.
pero también acá surge el riesgo de las criptomonedas que han estado, creo que también en Europa está ahí el Banco Central Europeo por sacar una criptomoneda, es decir, que eso llevaría todavía un mayor control, ¿verdad? Si es el gobierno el que puede manejar o saber cuánto tiene cada ciudadano, incluso se habla ahí de que no le van a preguntar si quiere pagar o no impuestos, se los quitan directamente, ¿verdad? Esa también es otra amenaza muy, muy fuerte eh, pues contra la propiedad privada, contra la privacidad, contra la libertad en general, ¿verdad? Terrible, terrible. Pues es como, por ejemplo, también lo que se llama la guerra contra el efectivo, que muchos gobiernos están intentando, pues, desincentivar o desmotivar a las personas a utilizar incentivo y a utilizar dinero metálico y a utilizar, pues, dinero, tarjetas o cosas similares. Y eso es porque es mucho más fácil de controlar. Y cuando es mucho más fácil de controlar, puede pasar eso que dice usted. Simplemente te quitan directamente y si protestas, si a lo mejor estableces algún tipo de crítica al gobierno, también te pueden quitar absolutamente todo lo que posees. Eso es también, por ejemplo, Michael Rectenwald, en el libro este que se llama sobre el gran reinicio, es una de las cosas que considera más negativas. La idea de ya no tener propiedad dura, propiedad física, sino, por ejemplo, esto incluso se puede ver con lo de los videojuegos o con los libros de Amazon, los libros de Kindle. Si los libros de Kindle llega algún momento en el que Amazon decide que no los vas a tener, todo lo que pagaste lo perdiste, porque no tienes propiedad física, propiedad dura que puedas defender. Entonces, en general, está relacionado con eso que dice usted, de lo de las criptomonedas controladas por gobiernos. Son mucho más fáciles es un instrumento mucho más útil para dominar y controlar a la población y por eso a mí me parece que es un peligro. Si quieren existir una criptomoneda, pues que sea evidentemente voluntariamente aceptada, pero no que eso no suele ser lo que los planes gubernamentales. Muy bien, doctor, pues creo que ya no tenemos más consultas ni preguntas. Agradecerle ahí esas tres conferencias y sobre todo pues este vasto conocimiento, todo lo que todo lo que nos ha comentado, ¿verdad? Y todas las fuentes bibliográficas que usted ha manejado. Así que le agradecemos pues sobremanera todo este conocimiento, toda esa experiencia. Esperamos tenerlo en un futuro en alguna otra conferencia. Y solo únicamente para finalizar, pues es una publicidad y de parte de la misma universidad, ¿verdad? Que tenemos ya en exposición el lienzo de Coaquecholan, está aquí en Quetzaltenango, gracias también al auspicio ahí de la Universidad Francisco Marroquín, tenemos en Utzuleu, hoy está 11, 12 y 13 acá para todos los que nos están escuchando y viendo también, pues que puedan pasarse ahí por Utzuleu estos 3 días que ahí tenemos en exposición el lienzo de Coquechola. Pues muy, muy, muy interesante y también me encantaría estar ahí para poder verlo. Y muchas gracias a ustedes por la invitación, que para mí fue un placer y un honor pues poder hablar con ustedes. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Agradecemos nuevamente en nombre de la universidad, en nombre del doctor Octavio Benfato, rector de acá de la Universidad de Occidente. Muchas gracias. Y pues estaremos en contacto. Creo que nos quedó pendiente alguna bibliografía que nos pudiera usted mandar por correo para que nosotros la podamos compartir acá tenemos posteadas sus conferencias en la página de la Universidad Occidente al inicio, y ahí quisiéramos poner también en un repositorio pues pues de todo esto que nos han mencionado. Hay una cantidad de bibliografía, tanto de autores pues europeos, actuales, latinoamericanos, que le agradeceríamos ahí que nos lo hiciera llegar. Muchas Pues gracias. perdone que se me olvidó con otras cosas que estoy ocupado, perdonen que me olvidara, pero se lo haré llegar. Perfecto. Le agradezco mucho entonces, doctor. Muy amable. Un gusto de saludarlo y una feliz noche para todos. Hasta luego.